Un placer estar otra vez compartiendo con todos los amigos por la frecuencia de Radio Espíritu Uruguay, conociendo la vida y obra de Amalia Domingo Soler. La pasión de Amalia por los libros era constante. Fueron el juego de su infancia y consuelo de toda su vida. El simple hecho de entrar en una librería le causaba una religiosa y respetuosa emoción. Nació en la Tierra del Sol, en la región de las mujeres hermosas, risueñas, graciosas, en Andalucía, donde las noches oscuras el cielo centellea la serenidad y las estrellas brillan como diamantes y pedrería. Y andaluza era Amalia. Qué dolor tan comprensible abrigaría en su interior una mujer nacida en medio de un paraíso, viendo a su alrededor las pasiones arrebatar a las compañeras en la intensidad de un clima ardiente, viéndolas robar el cielo a la luz para encenderla en sus ojos negros, relampagueantes bajo sus sedosas cejas. Qué dolor tan comprensible, más profundo e indecible puede ser el de nacer entre jóvenes hermosas y exuberantes y ser una excepción. Una mujer relegada al olvido, incapaz de asociarse a un compañero para toda la vida y sentir los aguijones de un cuerpo frágil, una salud inestable, un organismo enfermo sin la luz de los ojos, permaneciendo largos espacios casi del todo ciega, sufriendo todas las torturas de la materia y todas las amarguras del alma. Su carácter muy andaluz poseía un trazo peculiar en su ceseo, de su lenguaje, en la vivacidad de su diálogo y en la habilidad irónica de su conversación. Aquí y allí salpicaba por la descripción de hechos a que asistiera. Sabía ser satírica en ciertas ocasiones y en sus comentarios acerca de personas y acontecimientos. No podía ser más oportuna, causando la admiración de aquellos que con ella convivían. Sorprendía a los íntimos y a los extraños con su creatividad impresionante, su poderosa inspiración y su admirable perseverancia en alcanzar el ideal. Pero lejos estaba Amalia de acabar los pesares, nos dicen sus memorias. En los primeros días de mi soledad me acompañaron las amigas de mi madre y una de ellas me propuso entrar en un convento, comprometiéndose a buscarme el dote, diciéndome entre otras cosas las siguientes: ¿qué harás tú en el mundo? Nada de provecho. Eres pobre y pobre en las peores condiciones, porque tu madre te ha criado con los hábitos de una duquesa. Tú no sabes salir a la calle con un lío de ropa, ni con una cesta, ni ir mal vestida. Tú no puedes ponerte a servir porque te falta la vista, lo cual te hace cometer miles de torpezas. Los únicos parientes que tienes son el hermano de tu padre y sus hijos. No te quieren porque las desavenencias de familia nunca crearon afectos. Y todo lo más que harán es atenderte 3 o 4 meses. Y gracias que lo hagan. Y luego, ¿qué harás? Lo mejor es que te consagres a Dios y te evitarás muchísimos disgustos. ¿Qué me dices? ¿Qué me contestas? Que no quiero ser monja. Como último recurso, para consagrarme a Dios preferiría 1000 veces la vida del anacoreta. En la cumbre de una montaña, creo que oiría la voz de Dios mucho mejor que en la celda de un convento. Regenaría de una religión que rompe los sagrados vínculos de una familia, la religión que desata lo que atan las leyes de la naturaleza, no interpreta la voluntad de Dios. Pero mujer, si tú estás sola en este mundo, ¿a quién mejor puedes asirte que a la diestra de Dios? Si mi Dios lo encuentro yo en el sol, en el aire, en las flores, en las aves, en las montañas, en los ríos, en los mares, en los abismos, en todas partes donde se manifiesta la vida, menos en esas casas sombrías que llaman lugares de oración, y en esas tétricas fortalezas donde se consumen centenares de mujeres, lejos de todos los afectos
que engrandecen al espíritu. La buena señora me quedó mirando muy sorprendida de mi lenguaje. Se levantó y se despidió diciéndome: algún día te arrepentirás. Si quieres, piénsalo mejor. Pero le dije: ya está tomado. La religión debe llenar el alma para que ésta en su duelo le pida un refugio. ¿Y cómo quiere usted que me consagre lo que rechaza mi razón? A la proposición de la dama siguió la de un casamiento sin amor, con un hombre de mediana edad, muy distinguido, pobre y enfermizo, y con gran sorpresa de mis parientes y mis amigos, dije que no quería casarme. «¿Es posible?», me dijo un antiguo amigo. «Tú sabes lo que es quedarse sola. Tú no has pensado cómo te verás mañana, porque todas estas visitas pronto se acabarán y tendrás que trabajar para vivir. Si te dedicas a coser, al poco tiempo te quedarás ciega y tendrás que pedir una limosna de puerta en puerta. Pero seré libre y no habré engañado a nadie. Yo no siento nada por ese hombre generoso que me quiere honrar dándome su nombre. Mi madre me dijo muchas veces: no engañes a nadie, y el consejo de mi madre no lo olvidaré jamás. Mis negativas alejaron a aquellos que me propusieron el mojino y el casamiento. Mis parientes durante 6 meses me dieron una pequeña pensión, siendo yo en cambio la costurera de la casa. Yo acepté muy contenta aquel plan de vida. Me quedé viviendo en la misma habitación que murió mi madre. Vendí muebles, lo arreglé todo lo mejor posible, y cuando creía que iba a estar más tranquila, mis parientes dejaron de darme la pensión, alegando que no les era posible sostener aquel gasto que se podía llamar superfluo. No me sorprendió tal determinación, pero sí la sentí muchísimo, porque perdía los débiles cimientos sobre los cuales se sustentaba mi humilde existencia. Cuando mis parientes se negaron su apoyo, una amiga de la familia que estaba muy lejos de Sevilla me llamó a su lado. Al verme tan desesperada, acepté la oferta de mi amiga y durante 1 año estuve separada de la tumba de mi madre. Cuando volví a Sevilla, después de haber sufrido crueles desengaños, fui enseguida al cementerio a llevarle flores, y al postrarme ante su huesa exclamé: «Madre mía, he bebido en poco tiempo la hiel de amargos desengaños. Todo ha muerto para mí. Mentiras son el amor y la amistad». Al cumplir 13 años, Amalia comenzó a demostrar inquietas que rebasaban la forma literaria. A los 18 años había publicado una serie de poesías, juzgando que en Madrid podría recibir alguna remuneración por sus escritos, así como condiciones más favorables para dedicarse a cualquier trabajo honesto. Garantizando su subsistencia, tomó pasaje para aquella ciudad. Se encaminó para la corte, donde día y noche aceptó todo y cualquier especie de trabajo que se le ofreció. Sus ojos enfermos comenzaron a negarse a un esfuerzo tan inmenso. En la casa de una bondadosa familia encontró humilde pero sana habitación. Comía fugazmente, estaba obligada a pequeños sacrificios, de modo que no podía darse el lujo de buscar a los mejores oculistas de la ciudad. Pero todo se precipitó. La ciencia no le da esperanzas y prevé la ceguera si persiste cosiendo. Agotados los recursos, imposibilitada de proveerse de lo necesario para sobrevivir en este valle de lágrimas, un nuevo viacrucis inicia para la huérfana. Debía mendigar un plato de sopa. A cambio de alimento se hizo muchacha de recados. Sus ojos no veían sino bultos. La tenebrosa idea del suicidio llegó a tomar lugar en su mente. Poco a poco va resbalando en el más angustioso desamparo. Fue obligada a vivir en el cuarto de estudio de un pintor que un alma piadosa le ofreció. Sobre esta etapa tan difícil de la vida de Amalia, leemos en sus memorias: «Quedé tan desposeída de todo que ni aun la tumba de mi madre pude conservar, pues transcurrido el tiempo marcado por la ley, sus huesos fueron recogidos
por una joven piadosa que, compadecida de mi desgracia, los colocó en la sepultura de sus parientes. Nada, pues, me quedaba en este mundo. ¿Por qué persistir en continuar en él? Y la idea del suicidio se apoderó nuevamente de mí. Y hallándome con esto muy meditabunda, de pronto di una gran sacudida y me dije, ahora recuerdo que hay una religión. Digo mal, hay muchas religiones. Aquí funcionan dos, la católica apostólica romana y la reformada por Lutero, o sea, la protestante. Si yo pudiera creer en alguna de ellas, los que creen dicen que son tan felices, pues me voy a la iglesia. Nadie, por desgracia, más desocupada que yo. Sobrándole tiempo, se dedicó Amalia a visitar los templos evangélicos, ya que había tenido la más profunda de las decepciones después de una larga peregrinación por los numerosos templos católicos. En ellos se extasiaba con la erudición de maestros de la oratoria, sin que mientras tanto ninguno, al menos de pasada, buscase explicar al pueblo los motivos de las desgracias continuas con que se veía. Si estos hombres, comentaba ella, tan instruidos y que según se dice son inspirados por el Espíritu Santo, no saben explicar motivos de las anomalías y de las injusticias sociales, y no obstante reiteran que Dios es grande, bueno y justo, ¿dónde voy a encontrar entonces las explicaciones que necesito? En los templos evangélicos encuentra alguna paz para su alma y conoce también a una querida amiga de nombre Engracia. Esta se compadece de su ceguera y procura de todas las formas auxiliarlas. Es Engracia quien la aconseja y la acompaña cuando va a consultar a un famoso médico homeópata que como oculista ya había conseguido curas espectaculares, el doctor Heiser, hombre noble y altruista, al que no se le escapa la pobreza de su cliente y le explica su diagnóstico. La señorita tiene los ojos en muy mal estado y la enfermedad de ellos toma cuenta de manera crónica. Su cura es casi imposible. Manténganos en su señal de sintonía. Su programa Violetas para Amalia, dedicado a la vida y obra de la gran señora del espiritismo. Les dejamos con sus escritos en la voz de Walter Pérez. Seguimos compartiendo con ustedes, queridos amigos, amables oyentes, los artículos y escritos publicados por doña Amalia Domingo Soler en su periódico La Luz del Porvenir. En nuestra pasada emisión comenzamos el primer artículo, ¿Existe Dios? Hoy daremos continuidad, lectura y reflexión en el mismo. Doctrina espírita. El principio inteligente es independiente de la materia. El alma individual preexiste y sobrevive al cuerpo. Todas las almas son creadas sencillas e ignorantes y están sometidas al progreso indefinido. No hay criaturas privilegiadas ni más favorecidas unas que otras. Los ángeles son seres que han llegado a la perfección después de haber pasado, como las otras criaturas, por todos los grados inferiores. Las almas o espíritus progresan más rápidamente en virtud de su libre albedrío mediante el trabajo y su buena voluntad. La vida espiritual es la normal. La vida corporal es una fase temporal de la vida del espíritu, durante la cual reviste momentáneamente una envoltura material de la que se despoja al morir. El espíritu progresa en estado corporal y en estado espiritual. El corporal es necesario al espíritu hasta que ha alcanzado cierto grado de perfección. En él se desarrolla por el trabajo al que le obligan sus propias necesidades y adquiere conocimientos prácticos especiales, siéndole insuficiente una sola existencia corporal para adquirir todas las perfecciones, vuelve a tomar un cuerpo
tan a menudo como le es necesario y vuelve cada vez con el progreso alcanzado en las existencias anteriores y en la vida espiritual. Cuando ha adquirido en un mundo todo lo que en él puede, la caridad pasa a ser guía de otros seres necesitados, o bien ir a otros mundos más adelantados moral e intelectualmente, menos materiales, y así sucesivamente hasta la perfección de que es susceptible la criatura. El estado feliz o desgraciado de los espíritus es inherente a su estado moral. El castigo es consecuencia de su perseverancia en el mal. En él se castigan por sí mismos, pero nunca les es cerrada la puerta del arrepentimiento y pueden, queriéndolo, entrar nuevamente en el camino del bien y llegar con el tiempo a todos los progresos. Los niños que mueren en edad temprana pueden estar más o menos adelantados porque han vivido ya anteriores existencias en las que han podido hacer el bien o cometer malas acciones. La muerte no les libra de las pruebas que han de sufrir y en tiempo oportuno dan comienzo a una nueva existencia en la tierra o en mundos superiores según su grado de elevación. El alma de los cretinos e idiotas es de la misma naturaleza que la de los otros encarnados. A menudo es superior su inteligencia y la insuficiencia de medios en que se hallan para entrar en relación con sus compañeros de existencia les hace sufrir como a los mudos el no poder hablar. Los cretinos abusaron de su inteligencia en anteriores existencias y para expiar el mal que cometieron han aceptado voluntariamente el verse reducidos a la impotencia. Ahora preguntamos nosotros, ¿cuál de estas tres doctrinas es más lógica? El panteísmo, perdiéndose nuestra individualidad en el todo infinito, el dogma religioso con su vida microscópica, que para 4 segundos de existencia tiene un eterno castigo, o la perpetua bienaventuranza, o el espiritismo con su vida indefinida, con su eterno progreso, pudiendo cada espíritu formarse su porvenir porque tiene ante sí la eternidad. ¿Qué es más consolador? ¿Decirle al hombre trabaja y espera? ¿O negarle al pecador toda la esperanza? Creemos en un solo Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, infinito, incomprensible en su esencia, inmutable, inmaterial, omnipotente, soberanamente justo, bueno y misericordioso. Creemos que Dios ha impuesto a la creación una ley inalterable, el bien. Creemos que se debe adorar a Dios amando y practicando el bien, y para ello no hay necesidad de templos ni de sacerdotes, siendo su mejor altar el corazón del ser virtuoso y su mejor culto una moralidad intachable. Dios no exige que el hombre profese determinada religión, sino que sea humilde y sobre todo que ame a su prójimo como a sí mismo. Creemos en la existencia del alma o espíritu, ser inmaterial, inteligente, libre de sus acciones y estrictamente responsable de ellas ante Dios, en la inmortalidad del alma, que cada espíritu es premiado o corregido según sus obras, que las penas nunca son eternas y que Dios acoge siempre bondadosamente al espíritu que se arrepiente apartándose del camino del mal, que en el espacio hay infinidad de mundos habitados por seres pensadores, sometidos como nosotros a la ley del progreso infinito que conduce a Dios. Creemos que el espíritu, antes de alcanzar la bondad eterna, puede elevarse o detenerse en jerarquía según su libre albedrío, pero no puede retroceder ni sufrir una retrocreación, es decir, no puede transformarse su esencia en otra inferior. Por último, el espiritismo como ciencia consagrada a los trascendentales estudios de la verdad suprema está llamado a regenerar el mundo, inculcando en el corazón de los hombres las sublimes verdades que enseña, mientras la ciencia y la razón no pronuncien otro credo religioso más en concordancia con las grandezas de Dios. En tanto llegue ese día,
Seremos cristianos, espiritistas y racionalistas. Veremos en Dios la causa primera, en la ciencia su eterna manifestación y en la razón humana la síntesis del progreso universal. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad, teniendo este conocimiento, es ya hora de levantarse del sueño. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Estas son las armas que quiere usar el espiritismo: la mansedumbre, la caridad y la ciencia. Tres palabras distintas y un solo pensamiento. Amar a Dios, creador del universo, que comprende todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal, y los inmateriales el invisible o espiritista, es decir, el de los espíritus, cuya destrucción a consecuencia de la muerte los constituye nuevamente en libertad. El hombre tiene dos naturalezas. Por el cuerpo participa de la naturaleza de los animales cuyos instintos tiene, y por el alma participa de la naturaleza de los espíritus. El lazo o periespíritu que une al cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera, pero el espíritu conserva la segunda, que le constituye un cuerpo etérico, invisible y para nosotros en estado normal, y que puede hacer visible accidentalmente y hasta tangible, como sucede en el fenómeno de las apariciones. Así pues, el espíritu no es un ser abstracto e indefinido que solo puede concebir el pensamiento, sino un ser real que es apreciable en ciertos casos por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. No pertenecen perpetuamente al mismo orden, sino que todos se perfeccionan pasando por los diferentes grados de jerarquía espírita. Este perfeccionamiento se realiza por medio de la reencarnación, impuesta como expiación a unos y como misión a otros. La vida material es una prueba que debe sufrir repetidas veces hasta que alcanzan la perfección absoluta, una especie de depuratorio del que salen más o menos purificados. Al abandonar el cuerpo, el alma vuelve al mundo de los espíritus de donde había salido, para tomar una nueva existencia material, después de un espacio de tiempo más o menos prolongado, durante el cual se encuentran en estado de espíritus errantes. Los espíritus encarnan siempre en la especie humana, y sería erróneo creer que el alma o espíritu pueda encarnarse en un cuerpo de un animal. El alma era individual antes de la encarnación y continúa siéndolo después de separarse del cuerpo. A su vuelta del mundo de los espíritus, el alma encuentra en él a todos los que conoció en la tierra, y todas sus existencias anteriores se presentan a su memoria con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que ha hecho. Los espíritus encarnados pueblan los diferentes globos del universo. Los espíritus desencarnados no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codeándose incesantemente con nosotros. Forman una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Los espíritus ejercen en el mundo moral y hasta en el físico una acción incesante. Obran sobre la materia y el pensamiento y constituyen uno de los poderes de la naturaleza, causa eficiente de una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora, y que sólo en el espiritismo encuentran solución racional. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos excitan al bien, nos fortalecen en las pruebas de la vida y nos ayudan a sobrellevarlas con valor y resignación. Los espíritus malos nos excitan al mal y les es placentero vernos sucumbir y equiparnos a ellos. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas u ostensibles. Tienen lugar las comunicaciones ocultas por medio de la buena o la mala influencia que ejercen en nosotros sin que lo conozcamos.
A nuestro juicio, toca distinguir las buenas de las malas inspiraciones. Las comunicaciones ostensibles se verifican por medio de la escritura, de la palabra o de otras manifestaciones materiales y la mayor parte de las veces por mediación de los mediums que sirven de instrumento a los espíritus. Usted está en sintonía con el programa Violetas para Amalia, un espacio transmitido por Radio Espírita Uruguay y que le acerca a la obra, a la vida y al accionar espiritista de Doña Amalia Domingo Soler. Amables oyentes de Radio Espírita Uruguay, queridos hermanos, ha llegado el momento de poner fin a otra emisión de su programa Violetas para Amalia, pero les invitamos a una nueva oportunidad de estar en sintonía con nosotros, de entrar en contacto con nosotros por la frecuencia de esta emisora. En este mismo horario estaremos acompañándoles Blanca Rosa y yo, Walter Pérez. Un gusto compartir con ustedes al respecto de la vida, la obra y el quehacer espiritista de la Dama de los Pobres, de la cronista del espiritismo, Amalia Domingo Soler. Gracias a todos por su sintonía.